Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar al tema correspondiente al tejido conectivo especializado de sangre y hematopoyético. La sangre es un tejido conectivo especializado, el cual va a tener una consistencia líquida y va a circular por los vasos sanguíneos de nuestro organismo. Cuando hemos estudiado el tejido conectivo, sabemos que está compuesto por tres elementos. Uno de ellos van a ser las células, otro van a ser las fibras, que son colágenas, elásticas y reticulares, y la otra es la sustancia fundamental amorfa, que va a tener una consistencia de gel. En el caso de la sangre, ella va a carecer de estos componentes fibrosos como son las fibras colágenas elásticas y reticulares. Solamente va a tener dentro de su composición a esta sustancia intercelular que va a estar representada por un líquido viscoso llamado plasma, el cual va a actuar como un solvente para todos los solutos que van a estar en la sangre. Estos solutos van a ser las células, proteínas intercelulares, corpúsculos celulares, entre otros. La sangre va a tener proteínas intercelulares que van a estar producidas por células de otros tejidos como lo es el hígado. Su pH va a ser ligeramente alcalino de 7.4, consistencia viscosa, y su color va a variar del rojo brillante al rojo oscuro, el cual va a depender de la presencia de oxígeno, dióxido de carbono. Su color rojo se va a deber a la cantidad de hemoglobina presente en él, que va a ser ese pigmento que va a dar este color rojo característico. Va a constituir aproximadamente el 7% del peso corporal. Es decir, si un adulto pesa 100 kilogramos, 100 kilogramos, 7 kilogramos estarán representando lo que constituye al peso de la sangre. Pero en un adulto promedio de aproximadamente 70, 75 kilogramos, son 5 litros los que están presentes de volumen total en la sangre. La sangre cumple ciertas funciones, principalmente la de transporte. Transporta gran cantidad de elementos en su contenido. Por ejemplo, el transporte de los alimentos o las sustancias nutritivas, las cuales, una vez que son absorbidas a nivel del intestino, pasan a la circulación sanguínea y poder ser llevadas a los diferentes puntos donde va a ser requerida. Al mismo tiempo que transporta elementos nutritivos, también transporta elementos de desecho, los cuales posteriormente van a ser procesados por nuestro organismo y van a ser eliminados. Transporta gases. Los eritrocitos o glóbulos rojos que van a estar presentes dentro de la circulación sanguínea se van a encargar del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono. Al igual se va a encargar la sangre del transporte de hormonas. Una vez que las glándulas endocrinas han sintetizado una hormona, esta va a pasar directamente a la circulación sanguínea para dirigirse a su célula diana. Regula el pH y el equilibrio entre la sangre y los tejidos, al mismo tiempo que actúa en la regulación de la temperatura corporal. Va a actuar en la lucha contra las infecciones porque dentro de la sangre van a estar presentes estas células inmunitarias llamadas leucocitos o glóbulos blancos, al mismo tiempo que actúa en la prevención de las hemorragias, ya que dentro de la sangre están contenidos factores de la coagulación y plaquetas que una vez que se da la rotura de un vaso sanguíneo van a actuar en la prevención de la salida de la sangre de este vaso sanguíneo, formando un coágulo o tapón plaquetario en sus primeros inicios. ¿Cuáles son los componentes entonces que tiene la sangre? Ya hablamos de que tiene dos componentes principalmente, una matriz que va a ser líquida llamada plasma, la cual va a actuar como el solvente de los diferentes solutos que vamos a encontrar dentro de ella, que van a ser
proteínas, como lo es la albúmina, el fibrinógeno y la globulina. Va a tener poca cantidad de gases disueltos, como por ejemplo un poco de oxígeno, un poco de dióxido de carbono y también de nitrógeno, pero en pocas cantidades. Va a tener la presencia también de los electrolitos, como lo son el sodio, el potasio, el cloro, sustancias nutritivas, sustancias de desecho y sustancias reguladoras. En un 90% este plasma va a estar compuesto por agua. El restante va a estar representado por estas proteínas que mencionamos, sales inorgánicas, iones, compuestos nitrogenados y también esos mismos gases disueltos en un 1%. Vamos a ver la otra parte en la que están compuestas la sangre, que van a ser estas células sanguíneas. Las células sanguíneas van a estar representadas por los leucocitos o glóbulos blancos, los eritrocitos, también llamados glóbulos rojos, y por plaquetas que van a ser fragmentos celulares, es decir, no van a ser células propiamente. Vamos a comenzar con el estudio de los eritrocitos o glóbulos rojos, también llamados hematíes. Ella va a tener, esta célula, una presencia en sangre de 4 millones a 3.5 millones por milímetro cúbico aproximadamente. Ella va a tener una vida de aproximadamente 120 días. Va a tener una característica, el cual va a ser anucleada y no va a presentar organelo, porque dentro del proceso de maduración y diferenciación de esta célula, ella va a ir perdiendo todos sus organelos hasta que por último pierde el núcleo, para que todo su citoplasma sea ocupado por la hemoglobina. La hemoglobina es esta molécula que observamos acá, el cual va a estar compuesta por unos grupos M que vemos acá, que va a ser el pigmento. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Y por el grupo de la globina, que van a ser estas moléculas de proteína, como las vemos acá, que van a estar unidas a la globina, el grupo globina va a estar unido al grupo M, que van a ser los responsables del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono durante el proceso de la respiración. Vamos a ver acá cómo es un glóbulo rojo, y va a ser, también es llamado que son corpúsculos celulares por carecer de esta presencia de núcleos y organelos, donde todo su citoplasma va a estar ocupado por esta hemoglobina que le va a dar ese color rojo característico a la sangre. Son unos discos que son bicóncavos, en su parte central son bicóncavos, como se puede observar aquí. Esta característica le permite un fácil intercambio de los gases que ella transporta. Luego tenemos a los leucocitos o glóbulos blancos. Su cantidad en sangre va a ser aproximadamente de 5 a 9.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico en los adultos, y va a ser ligeramente mayor en los niños, que va de entre 8.000 a 10.000 milímetros cúbicos en niños. Es importante desde este momento darnos cuenta la gran diferencia que existe en cantidades de los glóbulos rojos con respecto a los glóbulos blancos. Mientras los glóbulos rojos o eritrocitos están presentes en una cantidad de millones, como son de 4.5 a 3.5, vemos que los glóbulos blancos están presentes en cantidades de miles. Estas células van a poseer núcleos y organelos citoplasmáticos. Van a tener la propiedad de realizar movimientos ameboideos, y la forma de esta célula no va a ser constante. La disminución de la cantidad de glóbulos blancos es llamada leucopenia,
es decir, por debajo de los 4.500. Y un aumento va a llamarse leucocitosis, es decir, por encima de los 10.000. En el caso de los glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina presente es de 12 gramos sobre decilitro aproximadamente y su disminución es llamada anemia. Ella debe ir de 12 gramos sobre decilitro hasta aproximadamente 16.5 gramos sobre decilitro. Un aumento de esta hemoglobina es llamada policitemia. Estos glóbulos blancos se clasifican tomando en consideración una presencia de gránulos y la forma del núcleo. Es por ello que existen leucocitos granulosos y agranulosos. Y de acuerdo a la forma del núcleo son clasificados como polimorfonucleares y mononucleares, es decir, polimorfonucleares en donde la forma de su núcleo es variada de varios lóbulos y mononucleares donde tenemos un núcleo único en la célula. Vamos a comenzar con la familia de los leucocitos granulosos. En este caso vamos a comenzar con los que son más abundantes, que son los neutrófilos. Ellos van a representar aproximadamente del 65 al 75% de todos estos leucocitos. El núcleo va a ser polimorfo y se le van a observar una variación de 3, como en este caso, a 5 lóbulos. Los podemos observar acá. Van a estar unidos cada uno de estos lóbulos nucleares por un istmo, como se puede ver acá, y va a presentar gránulos específicos. Y el promedio de vida de estos leucocitos neutrófilos va a ser aproximadamente de menos de una semana. La función de ellos en sangre es la fagocitosis, es decir, la digestión, destrucción de las bacterias. Y los vamos a observar en una situación aumentada durante los procesos de inflamaciones agudas. Acá podemos ver la presencia de los gránulos, cómo nos dibujan un núcleo que tiene varios lóbulos. Acá en este frotis podemos ver la presencia de los glóbulos rojos, podemos ver este espacio representado por el plasma. Acá estos pequeños fragmentos celulares que serían las plaquetas y acá a un neutrófilo. Fíjense que como en un frotis de sangre podemos observar gran cantidad de glóbulos rojos como están acá. Esta zona más clara es la porción bicóncava de este disco y podemos ver solo un neutrófilo. ¿Por qué? Porque mientras el eritrocito está presente en millones, este está presente apenas en miles. Por otro lado, tenemos a los leucocitos granulares llamados eosinófilos. Ellos van a representar aproximadamente del 2 al 4% en los adultos y el 6% en niños. Su núcleo generalmente presenta 2 lóbulos. Acá podemos ver una imagen en donde podemos ver que presenta 2 lóbulos. Acá también, uno y otro lóbulo. Va a presentar unos gránulos específicos gruesos, los cuales al teñirse de color naranja, rosado, fucsia intenso, recibe este nombre de eosinófilo. El promedio de vida va a ser aproximadamente de menos de 2 semanas, donde los vamos a ver desarrollando su función. En la fagocitosis del complejo antígeno-anticuerpo, en la destrucción de parásitos y en los estados alérgicos también van a intervenir. Es por ello que cuando una persona tiene estados de alergia desarrollados o tiene una infección por parásitos, vamos a ver su cantidad en sangre aumentada. También va a actuar en la disolución de coágulos sanguíneos ya antiguos. Por último, dentro de la familia de los leucocitos granulosos tenemos a los basófilos. Representan del 0,5 al 1%, es decir, son los más escasos.
Su núcleo va a ser de forma irregular, generalmente tiene dos lóbulos y va a presentar unos gránulos específicos que se van a teñir de color intenso morado o azul. Es por eso que recibe el nombre de basófilo. Su promedio de vida es de aproximadamente de 1 a 2 años. Acá podemos ver cómo estos gránulos prácticamente no permiten que podamos observar su núcleo. El promedio de vida, como ya mencioné, puede ir de 1 a 2 años y ellos una vez que pasan al tejido conectivo son llamadas células sebáceas, las cuales tienen en su interior estos gránulos ¿de qué? Uno es de heparina, que actúa en la disolución de coágulos, uno es de histamina, que es una sustancia vasoactiva que va a permitir el aumento de la permeabilidad a nivel de los capilares sanguíneos y ellos, como ya mencioné, van a tener esta relación con las células cebadas del tejido conectivo. A su vez, ellos tienen en sus gránulos elementos de serotonina, que lo que provoca es contracción a nivel de musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Acá de nuevo en este frotis podemos observar los eritrocitos, un fragmento de celular llamado plaqueta y esta célula basófila. Por otro lado, vamos a comenzar con la familia de los leucocitos agranulosos, dentro de los cuales tenemos a los linfocitos y monocitos, que a su vez son los mononucleares. Estos linfocitos van a representar del 20 al 35% de glóbulos blancos. Ellos los vamos a encontrar en una variedad de tamaños, por los cuales van a ver linfocitos pequeños, linfocitos medianos y linfocitos grandes. El promedio de vida va a ir de unos cuantos meses a varios años. Acá vamos a ver cómo él tiene el linfocito, un gran núcleo redondeado que apenas deja un halo de citoplasma. No va a presentar gránulos específicos. Acá podemos ver plaquetas y en este caso vemos a lo que son los glóbulos rojos o eritrocitos. Dentro de los linfocitos existen dos subtipos. Unos van a ser los linfocitos B y otros van a ser los linfocitos T. Los linfocitos B se van a originar en la médula ósea. Van a constituir aproximadamente del 20 al 30% de los linfocitos. Van a ser ellos los que van a ser precursores de las células plasmáticas que ya estudiamos a nivel del tejido conectivo, también llamado plasmocito. Estos linfocitos van a estar programados para la síntesis o producción de anticuerpos específicos, es decir, las inmunoglobulinas. Es por ello que son las responsables de las respuestas de tipo humoral en la inmunología. Acá podemos ver a un linfocito con su núcleo y podemos ver que su citoplasma es bastante estrecho. Luego tenemos a los linfocitos T, que son más abundantes que los linfocitos B. Ellos van a reaccionar con antígenos específicos y deben ser activados. Existen varios subtipos de linfocitos T, como son los linfocitos T citotóxicos o llamados asesinos, los linfocitos T coadyuvantes y supresores. Por último, en la familia de los leucocitos granulares tenemos a los monocitos, los cuales van a representar del 3 al 8% de los leucocitos. Ellos van a ser una célula grande cuyo núcleo va a ser excéntrico, es decir, lo vamos a ver un poco rechazado hacia una periferia de la célula. Va a tener una forma oval o ligeramente reniforme, es decir, en forma arriñonada o en herradura.
igual no va a poseer gránulos específicos y permanecen aproximadamente 3 días en sangre y varios meses en tejido conectivo. Una vez que los monocitos pasan al tejido conectivo, son capaces de diferenciarse en los macrófagos y macrófagos propios de cada tejido. Por ejemplo, a nivel de la piel, los macrófagos son llamados células de Langerhans, osteoclastos a nivel de el tejido óseo. Tienen como una función principal la fagocitosis y participar en las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Luego tenemos a la sangre como otro elemento forme presente, pero la cual no van a ser, como ya les dije anteriormente, células, sino fragmentos celulares. Su cantidad va a variar entre los 150 a los 450.000 por milímetro cúbico. Ellos van a ser unos discos incoloros, en los cuales van a ser, por supuesto, anucleados y biconvexos. Su disminución se conoce, en ese estado se conoce como trombocitopenia. Estas plaquetas van a tener dos porciones. Acá podemos ver a las plaquetas. Fíjense que en este frotis no vemos ningún glóbulo blanco, solamente vemos a lo que corresponde a glóbulos rojos y a las plaquetas. Estas plaquetas tienen dos porciones, una zona periférica llamada hialómero y una zona central llamada granular. ¿Qué presentan a nivel de estas dos porciones? La zona central, llamada granular, va a ser basófila. Como vimos anteriormente, en la parte interna es mucho más oscura. Luego tenemos que aquí van a estar presentes lo que van a ser organelos citoplasmáticos como lisosomas, mitocondrias pequeñas y escasas y algunos microtúbulos. Y va a tener numerosos gránulos de glucógeno. En la parte de hialómero, que va a ser esa zona que va a estar periférica o alrededor de esta porción granular, va a ser homogénea, pálida y va a estar libre de gránulos. Va a carecer de organelos y va a estar constituido por un material que le permite la contracción a las plaquetas. Va a desempeñar varios papeles en la hemostasia, va a producir tromboplastina y en ella se va a acumular y se va a transportar la serotonina. Como ya les mencioné, la serotonina va a ser una sustancia la cual va a permitir la contracción del músculo liso presente a nivel de los vasos sanguíneos. Acá tenemos, como podemos observar, a las plaquetas. Acá vemos lo que corresponde a los glóbulos rojos, acá también plaquetas, glóbulos rojos, y acá podemos ver en este frotis la presencia de plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos, linfocitos, neutrófilos. Bien, la linfa va a ser ese líquido que se va a recoger de los tejidos para regresarlo al torrente sanguíneo. Es decir, una vez que la sangre ha nutrido, ha llevado el oxígeno y luego es devuelta por el sistema venoso, hay un líquido excedente que queda en los tejidos y este líquido excedente se tiene que recoger. Este líquido es la linfa. No va a contener eritrocitos, no va a contener plaquetas ni fibrinógenos, pero sí muchos linfocitos. No va a transportar oxígeno, pero puede contener dióxido de carbono. Por último, vamos a ver el estudio de lo que sería el tejido hematopoyético. El tejido hematopoyético va a ser ese tejido conectivo especializado que dará origen a las diversas células sanguíneas presentes en nuestro organismo. Esta es una función constante de células sanguíneas y a la vez este tejido hematopoyético va a tener acción fagocítica y una función inmunológica. Existen dos tipos de tejido hematopoyético.
el mieloide, correspondiente al de la médula ósea, y al linfoide, correspondiente al tejido linfático. Vamos a ver cuál es este tejido conectivo hematopoyético al elemento mieloide, es decir, al que corresponde a la médula ósea. Recordemos que la médula ósea es la que va a estar en el interior de los huesos dentro de la porción de tejido esponjoso. Al ver a este tejido conectivo hematopoyético como un órgano, debemos saber que todo órgano está compuesto por un estroma que va a formar el sostén del órgano y por un parénquima que va a estar representado por las células propias de cada tejido. ¿Cómo está compuesto este estroma? Por vasos sanguíneos que van a ser de muy pequeño calibre y capilares sinusoides, por células y fibras reticulares que van a formar una delicada trama o red alrededor de este tejido, por células adiposas, osteógenas y macrófagos. Y el parénquima van a ser esas células libres que van a estar dispersas dentro de esta médula ósea que van a dar origen a todas las células sanguíneas. Dentro de esta médula ósea existen dos tipos, una médula ósea roja o hematógena, el cual se llama así por su gran cantidad de glóbulos rojos que le van a dar este color rojo. Y en el adulto lo vamos a ver dispuesto en varios huesos. Luego vamos a ver esta médula ósea amarilla o adiposa, que es llamada así por su color, el cual lo debe a la gran cantidad de grasa. Ella no va a producir células sanguíneas, pero en un momento dado en donde el organismo necesite aumentar la producción de células sanguíneas, esta médula ósea amarilla reduce su espacio y le da más cabida a lo que sería la médula ósea roja. Acá podemos ver lo que sería un hueso en su interior, la parte esponjosa donde está alojada la médula ósea, donde se van a formar glóbulos rojos, glóbulos blancos y a las plaquetas. Aquí podemos ver la familia de los glóbulos blancos, como son los leucocitos granulares, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, que son también polimorfonucleares, y aquí a la familia de los mononucleares agranulosos, como lo son el linfocito y el monocito. Acá tenemos un corte donde podemos observar a la médula ósea. Esta médula ósea podemos ver esta porción que es muy celular, que va a ser la médula ósea roja, la que es activa en la producción de estas células sanguíneas. Acá podemos ver dónde la vamos a ver presente. En los huesos largos, la vamos a ver presente en los huesos también planos, acá en los huesos planos del cráneo, a nivel de los huesos cortos, como los vemos acá, de la falange, en los huesos planos aquí, a nivel de lo que sería el esternón y también en la parte de las costillas. Acá podemos ver también lo que sería la médula ósea entremezclada, médula ósea amarilla, como la vemos acá, y la médula ósea roja, como se ve acá. Estos serían trabéculas de hueso que vamos a observar en el hueso esponjoso. Fíjense cómo la médula ósea amarilla, acá, son células grasas. Aquí tenemos otro corte donde podemos volver a observar la médula ósea roja. ¿Sí? Aquí se ven las células. En su mayoría son los eritrocitos. Recuérdense que ella es la que está presente en millones. Y la médula ósea amarilla, que será la grasa. Para comenzar a entender este proceso de la hematopoiesis, es decir, de la formación de las diferentes células sanguíneas, es importante reconocer estos tres conceptos o estas tres definiciones, como lo son
la stem cell, que la vamos a ver por acá. La stem cell o célula madre pluripotencial va a ser la célula de la cual van a provenir todas las células sanguíneas. Es decir, aquí tengo a la stem cell como la célula madre pluripotencial, de la cual van a provenir todas las demás células que hemos estado estudiando. Luego viene lo que sería la célula progenitora o la célula unidad formadora de colonia, las cuales la vamos a tener del tipo mieloide o eritroide. Es decir, esta va a ser una célula inmadura que va a ser capaz de formar todas las colonias de células maduras. ¿Quiénes son estas células maduras? Los blastos. A su vez, los blastos van a ser aquellas células gigantes inmaduras, por eso se llaman blastos, que van a dar origen a cada una de estas células que hemos estado estudiando. Por ejemplo, al eritrocito, van a dar origen a los neutrófilos, van a dar origen a los basófilos, van a dar origen a los eosinófilos. Es decir, a partir de una stem cell, que va a ser esa célula madre pluripotencial, la cual a su vez va a dar estas células, unidades deformadoras de colonias, las cuales las tenemos del tipo mieloide o eritroide, que a su vez va a dar blastos y cada blasto va a ser el precursor o el formador de cada una de las células sanguíneas. Vamos a observarlos en este esquema que vemos acá. Acá tenemos a la stem cell. Acá tenemos a la stem cell. Esta stem cell va a dar origen a estas células llamadas unidades formadoras de colonias. A su vez, tenemos esta otra unidad formadora de colonias linfocíticas específicamente. En cambio, acá tenemos a esta unidad formadoras de colonia, como lo vemos aquí, ¿de los qué? De los granulocitos, de los eritrocitos y también de los megacardioblastos y de los monocitos. Entonces, acá tenemos, fíjense, a la que va al blasto principal para formar al eritrocito. Luego tenemos a la unidad formadora de colonias de los megacardioblastos que va a formar al final a las plaquetas. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre? Luego que esta stem cell ha dado esta unidad formadora de colonias, como lo podemos ver en esta gráfica, que va a ser del tipo mieloide o eritroide, como lo vemos aquí, aquí sería del tipo mieloide y aquí sería del tipo mieloide, sí, y este del tipo linfocítico, tenemos acá esta unidad de colonias que va a formar al proeritroblasto, el cual va a comenzar a pasar por un proceso de diferenciación y maduración hasta que forma al glóbulo rojo. Al igual aquí tenemos al megacardioblasto, que va a ser una célula grande que va a sufrir muchas mitosis, pero sin hacer citocinesis, es decir, sufren mitosis, van a replicar todo su material, se hace en una célula grande, multinucleada, pero una vez que está formada, se hace el megacariocito ya más definido, desarrollado, diferenciado, se fragmenta y forma las plaquetas también llamadas trombocitos. Acá tenemos a lo que sería al blasto que va a formar al eosinófilo, que luego pasa por un proceso de diferenciación hasta llegar al eosinófilo, ya maduro, al igual que el basófilo y al neutrófilo. Por el otro lado tenemos a los que van a formar los linfocitos específicamente, que tenemos al linfocito T, que va a madurar en el timo. Vamos a ver cómo son estos pasos de una manera más sintetizada.
tenemos el proceso de la eritropoyesis, que va a ser ese proceso por medio del cual se va a desarrollar el eritrocito o glóbulo rojo. Esto se va a dar, como ya mencionamos, a nivel de lo que sería la médula ósea. Este blasto vaya a ser llamado el que proviene. Vuelvo a recordar en esta lámina para que estemos claros, todos provienen del stem cell, la cual va a dar esta unidad formadora de colonia del tipo mieloide o eritroide, que van a formar el blasto. Cada uno de estos blastos me va a dar origen a una célula específica. Los blastos los vamos a ver aquí en esta parte superior, que a medida de que va a pasar por procesos de mitosis, crecimiento y diferenciación, terminan por formarse en la célula ya circulante a nivel de la sangre. Entonces tenemos a este blasto llamado proeritroblasto, el cual él va a tener que ir sufriendo unos cambios, dentro de los cuales va a destacar la reducción de su tamaño celular, la condensación de su cromatina nuclear, al final la pérdida, cuando es reticulocito, del núcleo y de los organelos citoplasmáticos, para que todo su citoplasma se llene de hemoglobina. Luego tenemos a lo que sería la granulopoyesis o el desarrollo de los granulocitos, que son el neutrófilo, eosinófilo y el basófilo, el cual fíjense que tarda más días, y este blasto va a presentar una reducción del volumen celular, su núcleo se va a lobular y va a adquirir esta característica de gránulos. Y él se forma en banda antes de ser un segmentado, también llamado neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Luego tenemos aquí a la monopoiesis, el cual se produce en la médula ósea igual a partir de esta célula madre. Y ellos van a ser los precursores de los monoblastos y de los monocitos. Fíjense, aquí tenemos al monoblasto, promonocito, monocito, y una vez que pasa a el tejido conectivo es conocido como histocito tisular o macrófago. Luego tenemos al megacariocito, como ya dijimos, van a ser una célula, fíjense cómo es una célula muy grande, porque ella del megacarioplasto comenzó a sufrir muchas mitosis, pero sin hacer citocinesis, es decir, la célula en su citoplasma no se separaba, sino que todo seguía permaneciendo dentro de la misma célula madre. Y luego, una vez que se fragmenta, forma a la plaquetas. Luego tenemos a los elementos linfoides, los cuales se desarrollan, pero a nivel de lo que sería el tejido linfático. Igual, al ver a este tejido hematopoyético como un órgano, sabemos que tiene un estroma y un parénquimo. El estroma va a estar representado por fibras y células reticulares, macrófagos fijos y células libres, como las podemos ver en este caso, esta cantidad de células en un tejido linfático, representada por linfocitos. De aquí tenemos que el linfocito T se origina en médula ósea, pero madura en el timo. Es por ello que lleva esta sigla de T. Y los linfocitos B se originan en la médula ósea, pero también maduran en el tejido linfático. Ellos, como ya explicamos, todos van a originarse de una célula madre, que va a dar a su vez una unidad formadora de colonias, que a su vez da el blasto específico o la célula inmadura para formar cada una de estas células. Hemos concluido con la clase del tejido conectivo especializado, sangre y hematopoyético. En la próxima clase estaremos estudiando al tejido conectivo linfático. Nos vemos para una próxima clase.